Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Francisco Aravena, este es un tema del cual hemos conversado otras veces, pero no con esta mirada, no con este foco del cual vamos a hablar ahora, que lo hace especialmente interesante. Exactamente, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, particularmente o principalmente la esclerosis múltiple, pero desde un enfoque que se centra en el papel de las bacterias intestinales en el desarrollo de esta enfermedad. Ese ha sido el foco del trabajo de nuestra invitada de hoy. Ella es Carolina Prado, bioquímica de la Universidad de Santiago y doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Es docente e investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Carolina, partamos por lo básico, por lo general. ¿Qué es la esclerosis múltiple y cuánto sabemos de su tanto de origen como tratarla, ¿no? Mira, como para partir, la función de nuestro sistema inmune es protegernos, protegernos de lo que sea extraño, protegernos de los ataques que puedan venir desde el exterior. El problema en esta enfermedad es que el sistema inmune desconoce componentes propios y se equivoca y reconoce de manera errónea componentes propios, como por ejemplo en el caso este particular de la esclerosis múltiple, componentes de las neuronas. Y como los reconoce como extraños, los ataca y los destruye. En particular lo que se destruye en esta enfermedad son la cubierta que tienen las neuronas y que favorecen el rápido impulso nervioso que nos permite los movimientos motores o la acción motora y un montón de acciones más de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en este caso, en esta enfermedad, como se destruye, como se ve afectada esa conexión neuronal, empiezan a tener síntomas motores y también síntomas sensoriales. Les cuesta tragar, por ejemplo, los pacientes también tienen problemas de constipación. Entonces, la manifestación de la enfermedad es bien variada, pero principalmente se debe a este ataque autoinmune, a esta desregulación de nuestro sistema inmune que ataca de manera equivocada a componentes propios. ¿Y sabemos por qué sucede eso? No, la causa, no hay una causa específica que uno puede decir es solamente por esto. Se considera que es una enfermedad multifactorial. Hay factores genéticos, factores ambientales, algunas infecciones virales, pero poder decir que es una sola cosa la que la causa, en este minuto no se puede. Ahora, tú, Carolina, trabajas en esta conexión cerebro-intestino, ¿no es cierto? ¿De qué manera se manifiesta esa conexión en este caso en particular? Sí, yo creo que una de las cosas, como que no sé si todo el mundo sabe, pero del cuerpo humano, más de entre el 70 y el 90% de las células de nuestro cuerpo son bacterias. Entonces, no es como tan loco. Ajenas a nosotros. Ajenas a nosotros. Somos más bacterias que células humanas. Entonces, no es tan loco pensar que un desbalance en estas bacterias puede afectar nuestra salud. En el caso particular de esta enfermedad y del intestino, es un eje que se conoce como el eje cerebro-intestino y es una comunicación bidireccional que se da entre el intestino y el cerebro. Yo siempre le comento, por ejemplo, a los alumnos que cuando están estresados por una prueba, típico que se enferman de la guata. ¿Ya? Y esto es por esta conexión que hay, que no es solamente del cerebro hacia el intestino, que sino también ocurre en la dirección contraria. Entonces, en este caso, pasa que cuando ocurre un desbalance en esta microbiota, en este conjunto de microorganismos que nosotros tenemos en el intestino, esto puede provocar ciertos cambios o favorecer el desarrollo de este tipo de enfermedades, como la esclerosis múltiple, también otras neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer. Entonces existe una conexión directa que antes no era tan evidente, pero que ahora durante los últimos años se ha empezado a estudiar harto más a fondo. Y que al principio, si no me equivoco, fue tomada con cierto escepticismo, ¿no? Por por así decirlo, el establishment científico, esto de buscar el origen o estudiar enfermedades que tienen que ver con el cerebro a partir de la microbiota. Sí, lo que pasa es que las cosas han ido cambiando con el tiempo, claro. Porque, por ejemplo, hace unos 20 años se consideraba que el cerebro era un órgano inmunoprivilegiado. En este sentido se refiere a que el cerebro era prácticamente, estaba aparte, que no había ninguna célula inmune que podía estar adentro, a no ser que fuese un caso patogénico. Ahora se sabe que en el cerebro normalmente hay células inmunes que controlan que no pase nada malo. Y entonces las cosas han ido cambiando, ya no es tanto el paradigma que el cerebro está aparte, que son sistemas que se controlan de manera independiente, sino que está todo conectado.
Entonces, en este sentido, claro, cuando recién empezamos a estudiar qué es lo que estaba pasando en el intestino, que es un órgano súper lejano al cerebro, y que esto podía conllevar incluso a modular enfermedades neurológicas, era como, no era tan creíble al principio, pero después la evidencia demostró que efectivamente esto ocurre de manera más normal de lo que uno piensa. Y esta es una conexión con nuestro sistema inmune. Sí. ¿Cómo opera esa conexión? Sí, nuestro intestino, que por supuesto su principal función es la parte de la absorción de los nutrientes, tiene un alto contenido de células inmunes. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de una defensa, si nuestro sistema inmune es la defensa de nuestro organismo, el intestino es como uno de nuestros puntos débiles, porque estamos en estrecho contacto con bacterias, que normalmente cuando uno está sano, estas bacterias son comensales, podemos convivir con ellas. Pero ante cualquier cambio que ocurra, estas bacterias pueden convertirse en algo dañino y pueden activar el sistema inmune que nosotros tenemos en el intestino. Y esto, por supuesto, como es una gran cantidad del intestino, ustedes saben que es súper largo, entonces por lo tanto alberga una gran cantidad de células inmunes, puede afectar en el desarrollo sistémico de una respuesta inmune, e incluso tan lejos como el sistema nervioso central. Claro, ahora se entiende la necesidad, ¿no es cierto?, de un sistema inmune muy robusto en el intestino, porque además toma contacto con... Estrecho con todo. Con todo, claro, por ahí se produce la absorción y son puros elementos ajenos a nosotros. De hecho, por eso es súper importante tener una respuesta inmune intestinal que esté controlada, porque si no seríamos alérgicos a todo lo que comemos, porque todo lo que comemos es extraño a nosotros. Claro. Entonces, en ese sentido, hay que tener una respuesta que esté bien controlada para que no sea extraño, pero tampoco que se active demasiado para que desarrolle una respuesta contra componentes propios. Estamos conversando con Carolina Prado, docente e investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Carolina, ¿y tú por qué te centraste o cómo llegaste a centrarte en este punto en particular, que es el papel de las bacterias intestinales en el desarrollo de enfermedades como esta? Sí, y encuentro súper interesante entender los procesos de desregulación del sistema inmune y en particular, como que mucha gente dice el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí. ¿A ti te parece apropiada esa expresión? Sí, me parece súper apropiado, porque lo que nosotros comemos no solo impacta, por supuesto, la parte nutricional o metabólica, sino que también afecta otras funciones que no son tan evidentes a primera vista. Entonces, en ese sentido, se lo encontré como súper interesante de ir a determinar cómo lo que comemos finalmente afecta el desarrollo de una respuesta inmune y que incluso ni siquiera es en el intestino propiamente tal, sino que en sitios más lejanos. Ahora, se llega a esta, digamos, en el caso de tu investigación, pero también en otros, se llega de alguna manera haciéndose la pregunta, bueno, ¿qué relación tendrá el intestino y con nuestro sistema inmune en el caso de tal enfermedad, de tal otra, o hay algo que tenga la esclerosis múltiple, digamos, de especial que haga necesario hacer esta conexión? Lo que pasa, por ejemplo, la incidencia de esta enfermedad es mucho más alta en los países como industrializados o que tengan unas dietas que son más western diet, que son como mucho McDonald's, mucha comida procesada. Entonces ahí llama la atención cómo es que en estos países hay una mayor incidencia de esta enfermedad frente a otros países que no consumen esa dieta. Entonces ahí es cuando uno se empieza a preguntar qué diferencia hay en estas dietas que podrían estar explicando este efecto. Principalmente pasa que en los otros países que no consumen este tipo de dieta está más alto el consumo de fibra. Y la fibra procesada por estas bacterias genera unas moléculas en particular que son altamente inmunomodulatorias, en el caso de la esclerosis múltiple. Entonces, por ahí parte un poco la pregunta de cuál es la diferencia entre poblaciones que son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad que otras que no lo son. De hecho, hay investigaciones muy interesantes con pueblos originarios que tienen poco o ningún contacto con sociedades occidentales o occidentalizadas. Estoy pensando en la doctora Gloria Domínguez Bello y su marido Marty Blazer, que han estudiado y han comparado microbiotas del pueblo originarios con poco contacto y con dieta, la dieta que han tenido siempre, digamos, con la sociedad industrializada. Y son microbiotas totalmente distintas y ellos no conocen enfermedades que para nosotros son bastante prevalentes. Sí, o sea, y una cosa que es súper importante, si bien las microbiotas son importantes en esto, son una contribución a el desarrollo de estas enfermedades. No es que por consumir estos alimentos sí o sí van a desarrollar la enfermedad. Como les decía al principio, es una enfermedad multifactorial que son varias cosas las que inciden en que se desarrolle.
justamente la manipulación de la alimentación en pacientes con esclerosis múltiple o incluso la suplementación de estas moléculas que les menciono yo ha provocado incluso que disminuyan los síntomas de la severidad de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, es súper interesante estudiar estas bacterias que están en el intestino, las moléculas que producen estas bacterias y cómo estas moléculas pueden modular la función de las células inmunes que están en el intestino en el desarrollo de esta enfermedad. Perdón, hablamos de alimentación, desde luego, pero ¿podríamos concebir entonces o pensar que una alternativa terapéutica podría ser un trasplante de microbiota? Sí. Yo siempre considero que son como terapias complementarias. Ya. No jamás dejaría los tratamientos de primera línea por estas terapias, pero sí podría ser una terapia complementaria. Existen los trasplantes de materia fecal, Claro. que es como la manera más compleja, ¿no? directa Sí. pero compleja, porque Ya. estamos transfiriendo una comunidad completa. Si lo hacemos como más fino el análisis, uno podría transferir o administrar el metabolito específicamente que está asociado con una mejor prognosis de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido empiezan a aparecer los probióticos o los prebióticos, dependiendo de qué tan específico sea el mecanismo que uno quiera atacar para favorecer un mejor desarrollo. ¿Y esos elementos están identificados ya? Existen algunos candidatos, como todo en la vida hay que queda mucho todavía por pasar a la parte ya de humanos, pero por ejemplo, dentro de estas moléculas están los ácidos grasos de cadena corta, que se producen de la fermentación de la fibra dietética. Y en particular el propionato, en el caso de la esclerosis múltiple... a partir de ciertos alimentos, o sea, de alimentos ricos en fibra, digamos. Sí, los alimentos ricos en fibra Ya. se procesan en el intestino y los componentes que nosotros no podemos procesar, las bacterias los fermentan en el colon. Y producto de esta fermentación se producen estas moléculas chiquititas que son los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos, en particular el propionato, ha demostrado que tiene altas propiedades inmunomodulatorias en el intestino y que disminuye estos síntomas que te decía yo en pacientes con esclerosis múltiple. Una corte se probó en Estados Unidos y mostró bastante buenos resultados. Estamos conversando con la doctora Carolina Prado. Ella es docente, investigadora de la Universidad de San Sebastián, investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida. Sí, Carolina, después de esta, o en medio de esta investigación sobre particularmente este mecanismo, ¿no? El papel de las bacterias intestinales en este tipo de enfermedades, ¿cuál es la gran pregunta que te acecha en el fondo? ¿Cuál es la gran pregunta que te gustaría resolver y en este camino, ¿no? Sí, en particular lo que me tiene muy metida en este minuto es demostrar que esta comunicación no es solamente por mediadores solubles producidos por las bacterias, sino que también células intestinales pueden llegar al sistema nervioso central. Ya. Entonces, en este minuto estoy trabajando en eso para tratar de demostrar ese punto, porque es muy interesante que no solamente es una comunicación como endocrina, que es como a larga distancia por mediadores pequeños, sino que también por las mismas células intestinales, inmunes intestinales, que son capaces de viajar a trabajar en este desarrollo de la enfermedad. O sea, una acción más directa y ya. Sí. Ahora, ¿a cuánto estamos de posibles terapias, digamos, tratamientos para una enfermedad como esta, que entiendo que no existen, que sean realmente efectivos? Claro, es que cura no existe en Cura este no existe. minuto. Existen distintos tratamientos, pero que están más enfocados como al control de estas células autorreactivas que nos atacan a nosotros. ¿Y Pero, esto logra controlar el avance de la enfermedad? sí, en la mayoría Sí. de los casos. Ya. Porque existen, no lo hablamos al principio, pero existen distintos como desarrollos de la enfermedad, principalmente para el caso de la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la que tiene como recaídas y mejoras. Para esa hay más tratamiento, pero para la que es progresiva, ahí está más difícil el tratamiento de estas enfermedades. ¿A cuánto estamos? Es difícil decirlo en términos de... No te podría dar un número, pero todas estas acciones contribuyen a terapias complementarias, como te decía. Yo creo que eso es lo principal, tratar de complementar lo que ya tenemos y entender más el mecanismo. Si en el fondo las terapias van a salir en cuanto entendamos bien el mecanismo por el cual ocurren estas enfermedades. Ahora, una cosa es la terapia, ¿cierto? Curativa o paliativa, no sé. Y por otro lado está la prevención, digamos, algo que todos podríamos hacer. Y en ese sentido, ¿hay lecciones que se puedan sacar desde ya o todavía es temprano? Sí, mira, justo hoy día estaba leyendo un artículo que analizaba en niños o en pacientes menores de 18 años, en verdad. ¿Ya?
y relacionaban que había menores probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedad autoinmune si uno tiene una dieta más rica en fibra. Ya. Ya, por supuesto que estos son estudios predictivos, pero es un desde, es de dónde partir. O sea, obviamente, si genéticamente estamos destinados a desarrollar una enfermedad, es difícil que uno lo pueda evitar. Pero uno puede ayudar teniendo una vida sana, haciendo ejercicio, comiendo bien. Y en este término ya sabemos que el alto consumo de fibra favorece, sí favorece que no se desarrollen estas enfermedades. Ya. Y por otro lado, tú mencionabas comida rápida, comida chatarra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, dentro de ese tipo de comida, cuáles son los elementos que podrían ser, las sustancias que podrían ser más nocivas? Lo que pasa es que es más que decirte, no sé, una papa frita, Uh-huh. es como el exceso de comidas procesadas, de carne roja, todos los excesos son malos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno cambia una dieta para ese lado de la balanza, lo que hace es modificar la abundancia relativa de las bacterias que están en el intestino. Y como uno les da distinta alimentación a esas bacterias, va a cambiar eso, la comunidad de las bacterias y los productos que ellas producen. Y eso va a afectar a nuestro sistema inmune. Entonces, en ese sentido, yo no digo que no hay que comerse un McDonald's, a todo el mundo le gusta, pero tiene que ser una cosa equilibrada. Claro. Y ya que estamos hablando de microbiota y todo esto, ¿el abuso de antibióticos tiene un efecto aquí? Sí, Ya. sí, porque al final los antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Matar las bacterias. Claro. Entonces, no sé, normalmente yo creo que en la vida de una persona fácilmente uno tendrá 30 o más ciclos de antibióticos durante su vida. Eso va modulando la microbiota intestinal sobre todo. Entonces eso afecta la producción de estos metabolitos. Entonces, si uno abusa indiscriminadamente también de los antibióticos, va a afectar como outcome de la producción de estos metabolitos y por lo tanto afectar el desarrollo de estas enfermedades. Y que no tiene que ver solamente con lo que uno se medica, sino que también con lo que uno come. Exacto. ¿Cierto? Porque Sí. hay alimentos que tienen mucho antibiótico. Sí, porque también ¿cómo se llama esta los animales de campo también les dan antibióticos, entonces Claro, uno claro. indirectamente también está consumiendo antibióticos. Y ese es un efecto, perdón, el de los antibióticos, ¿es un efecto directo en la persona que los utiliza o hay también un efecto, tal como hablábamos en la pandemia, el efecto manada? ¿Existe eso también? No, es directo sobre la persona. Es directo sobre la persona. Sí, O sea, si la persona abusa de antibióticos, tiene este efecto negativo. Sí. Ujú. Es sobre la persona, sí. Perfecto. Sí. Uy, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Carolina Prado, docente, investigadora del Centro Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián. Muy interesante, así que cuando sigan avanzando en esta materia, nos visitas nuevamente. Muchas gracias. Pancho, Muchas gracias. hasta la próxima semana. Un gusto, Muchas como gracias. siempre. Bueno, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Tirensis con Arturo Fonten, María José Ollea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y, ojo, cuidado con su microbiota. Cuiden la microbiota. Cuide Sí, su pues. microbiota. No se descuide, como decía don Gregorio Munati. Ya, chao, nos vemos mañana. Buenas conversaciones, temas